16 de octubre de 1964, en un lugar remoto del oeste de China. Este día va a haber la culminación de una operación secreta que cambiará el equilibrio de poder en Asia Oriental y en el mundo para siempre. La República Popular China va a convertirse en la quinta nación que prueba un arma nuclear. Durante los años siguientes, los chinos realizarán una serie de ensayos adicionales. El programa culminará en junio de 1967, cuando prueben el arma más terrible y mortífera: la bomba de hidrógeno. La bomba nuclear china. Al mismo tiempo, China experimenta la capacidad humana de realizar operaciones militares convencionales en un entorno de devastación postnuclear. Y emplea animales para comprobar el alcance y los efectos de las explosiones nucleares. Las ondas expansivas de las pruebas nucleares chinas tienen su origen en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1945, el sangriento enfrentamiento contra el fascismo alemán e italiano ha terminado, pero Asia y el Pacífico siguen siendo escenario de encarnizadas batallas. Los aliados se preparan para una gran invasión del territorio japonés, que según sus cálculos puede costar 1 millón de vidas. Pero a principios de agosto, Estados Unidos desvela una nueva y terrorífica arma y lanza las primeras bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El imperio japonés se ve obligado a rendirse. Con la euforia de la celebración de la victoria, la magnitud de las implicaciones de esta nueva tecnología tardan en hacerse evidentes. Un año después, Mao Zedong declara: la bomba atómica es un tigre de papel que los reaccionarios estadounidenses utilizan para asustar al pueblo. Parece terrible, pero en realidad no lo es. Con el tiempo se formará una opinión muy diferente, pero primero tiene problemas que resolver en su propio país. La derrota japonesa ha dejado las manos libres al ejército comunista de Mao. El llamado Ejército de Liberación del Pueblo puede ahora concentrarse en la guerra civil contra el gobierno nacionalista del Kuomintang de Chiang Kai-shek. Para sorpresa de muchos, Mao resulta vencedor en este sangriento conflicto. Y poco después de su conclusión,
el 1 de octubre de 1949, celebra la victoria con un desfile en Pekín, durante el que dirige un mensaje al mundo exterior. Ahora proclamamos ante los gobiernos de todos los demás países que este es el único gobierno legal que representa a todo el pueblo de la República Popular China, con todos aquellos gobiernos extranjeros dispuestos a observar los principios de igualdad, beneficio y respeto mutuos, integridad territorial y soberanía. Este gobierno está dispuesto a establecer relaciones diplomáticas. El gobierno popular de Mao recibe el reconocimiento de la Unión Soviética al día siguiente. Pero tendrán que pasar 30 años para que los Estados Unidos reconozcan al régimen comunista chino. De hecho, poco menos de un año después de la proclamación de Mao, China se enfrenta a fuerzas de la ONU mandadas por Estados Unidos en una guerra a gran escala en la península de Corea. En junio de 1950, fuerzas norcoreanas invaden Corea del Sur en un intento de unificar el país bajo un gobierno comunista. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne y, aprovechando un boicot de la Unión Soviética, aprueba la intervención militar en defensa de Corea del Sur. Las tropas aliadas dirigidas por Estados Unidos hacen retroceder rápidamente a los invasores y penetran en territorio norcoreano. Al acercarse a la frontera con la República Popular, los chinos denuncian bombardeos sobre localidades fronterizas. Mao y los líderes chinos responden con una arrolladora ofensiva sobre Corea, que pone a las fuerzas aliadas al borde de la derrota. Tropas de la ONU masacradas en Unsan por los rojos chinos en un ataque sorpresa. Los chinos están jugando con fuego. Algunos altos mandos militares de Estados Unidos ya han empezado a recomendar el uso de armas nucleares como respuesta. En una conferencia de prensa en Washington, el presidente Harry Truman confirma que no descarta ninguna opción. Por suerte para Mao, sus aliados de la Rusia soviética han probado su propia arma atómica en agosto de 1949. Y Truman rechaza la opción nuclear porque implica demasiado riesgo. La guerra de Corea se prolonga otros 2 años y medio, hasta terminar en tablas con un armisticio en julio de 1953. Entretanto, un nuevo miembro se ha incorporado al club nuclear, Gran Bretaña, y Estados Unidos está probando la bomba de hidrógeno, una hazaña que pronto emularán los soviéticos. A principios de los 50, el líder soviético Joseph Stalin es un firme aliado de China, que disfruta de la eficaz protección de su paraguas nuclear. El desdén original de Mao por este tipo de armamento va cambiando gradualmente. En este momento, la nueva China, fundada por Mao en 1949, no solo es muy pobre, sino que está tecnológicamente muy atrasada. Pero la ayuda está en camino. Un buen número de chinos que han estudiado y trabajado en el extranjero regresan atraídos por los cambios.
Entre ellos se encuentra Chen Sanqiang, un brillante físico que ha estado investigando en la Universidad de París. Los logros obtenidos por Chen y su esposa, He Se-hui, han atraído la atención mundial, y su amiga la química francesa Irene Joliot-Curie, ganadora de un premio Nobel e hija de la célebre Marie Curie, envía un mensaje a Mao diciéndole que si está en contra de las armas nucleares, primero debe poseerlas. En 1954 se produce un acontecimiento clave. Un equipo de exploración geológica descubre uranio en una provincia del sur de China. Una muestra de este mineral, esencial para producir una bomba atómica, es enviada de inmediato a Pekín. Mao convoca a los máximos dirigentes del Partido Comunista a una reunión de alto nivel. Y en ella les dice: si tenemos al pueblo y los recursos, podemos obrar milagros. A continuación, declara públicamente: la bomba atómica es algo grande. Si no la tienes, algunos dirán que no eres importante. La decisión está tomada. China debe desarrollar su propia bomba atómica. Para llevar a cabo su plan, los chinos piden ayuda a la Unión Soviética. Firmes aliados en la Guerra Fría que libran contra Occidente, las dos naciones mantienen una estrecha colaboración. Técnicos y expertos soviéticos acuden en masa para ayudar a sus colegas chinos. En noviembre de 1957, Mao visita la Unión Soviética. Stalin ha muerto y el nuevo líder, Nikita Khrushchev, le muestra una filmación secreta sobre el desarrollo de sus armas nucleares. Mao consigue lo que quiere: la ayuda de los soviéticos para desarrollar una bomba nuclear china, lo que incluye asesores, un reactor nuclear y tecnología para enriquecer el uranio. Para poner el proyecto en marcha, Chen Sanqiang mantiene una conversación secreta con Deng Qiashang, un joven científico que ha estado estudiando la física nuclear. Esa noche, Deng regresa a su casa y le dice a su esposa que le van a trasladar. No quería decirme dónde le iban a transferir, ni tampoco qué iba a hacer. Le pedí una dirección de correo y se negó a dármela. Después de un rato, me pidió que dejara de hacer preguntas. Me dijo: voy a dedicarme en cuerpo y alma a trabajar para el futuro. Si tengo éxito, toda mi vida habrá tenido sentido. El nombre de Deng desaparece de los círculos académicos. El gobierno chino crea en secreto el primer instituto de investigación de armas nucleares. Contando con apenas un puñado de computadoras manuales, sus técnicos deben realizar la mayor parte de las operaciones con ábacos y reglas de cálculo. Con el desarrollo teórico en marcha, es preciso encontrar emplazamientos para la base y el campo de pruebas. Y un equipo de expertos, acompañado por asesores soviéticos, parte en busca de lugares adecuados en el oeste de China. Se decide establecer la planta de enriquecimiento de uranio 25 kilómetros al noroeste de Lanzhou, junto al río Amarillo, en la provincia de Gansu. Para la ubicación de la base principal viajan aún más al oeste, a la provincia de Qinghai. Esta película fue filmada en 1957. Cuenta la historia de la liberación de los siervos en la meseta de Qinghai, en un lugar llamado la Ribera de Oro y Plata. Pero apenas 6 meses después de su estreno, todos los cines de China reciben una circular que prohíbe terminantemente su exhibición.
La razón no es su contenido, sino los escenarios en que ha sido rodada. La ribera de oro y plata se encuentra en el condado de Haiyan, provincia de Qinghai, a una altitud de 3.150 metros. Durante el verano es una extensa pradera cubierta de flores. Los expertos soviéticos deciden de inmediato que esta es la mejor ubicación para la base. La remota localización geográfica y el entorno natural de la zona justifican su elección, pero lo que los expertos soviéticos no saben es que no está deshabitada. La región ha sido tradicionalmente el hogar y el territorio de invierno de comunidades nómadas mongolas y tibetanas. Si la base en la que se desarrollará la bomba atómica va a construirse en este lugar, las granjas y los pastores tendrán que ser trasladados. Llegaron con mucha prisa. En general, cada familia solo disponía de 3 mulas para llevar todas sus cosas. Y debía conducir a las vacas y las ovejas. Era imposible para una familia transportar una yurta. No tenían bastantes animales. Además, era un mal momento. Era un largo viaje y no sabíamos bien a dónde nos llevaban. En total, más de 1000 familias son reasentadas en secreto sin ninguna explicación, dejando desiertas estas praderas. Casi 2000 kilómetros cuadrados de meseta son declarados zona militar prohibida y reciben el nombre de Base 221. El siguiente paso es encontrar un emplazamiento adecuado para el ensayo nuclear. El poder destructivo de la bomba será equivalente a más de 10.000 toneladas de TNT, por lo que la prueba solo se podrá realizar en una región deshabitada. Para encontrar el lugar ideal, el equipo de expertos viaja aún más al oeste, a la desolada extensión del sur del desierto de Gobi, y eligen una zona llamada Lop Nur. Lo que en un tiempo fue un lago, ahora es una vasta extensión desértica azotada por furiosas tormentas de arena. En 1958, en pleno invierno, llega el primer equipo encargado de iniciar la creación de la base 221. Pronto, miles de trabajadores de todo el país tomarán posesión de este inhóspito paraje helado. En el resto de China, Mao acaba de implantar el gran salto adelante. Un ambicioso y en última instancia desastroso plan para acelerar el crecimiento económico, utilizando al campesinado para potenciar la producción nacional de acero con técnicas propias. Para ello organiza a los campesinos en grandes comunas. En la primera fase del desarrollo de su bomba atómica, China espera hacer rápidos progresos con la ayuda de la Unión Soviética. Pero el curso de los acontecimientos empieza a torcerse en 1958, cuando Khrushchev visita China y propone establecer una estación radiodifusora de onda larga y una flota conjunta. Los chinos, sospechando que su intención es controlarlos militarmente, rechazan la propuesta. Las consecuencias del incidente no tardan en hacerse notar. En junio de 1959, los soviéticos suspenden el suministro de materiales y muestras de diseño de la bomba atómica.
Los chinos utilizarán posteriormente esta fecha para el nombre en clave de su programa nuclear secreto, Proyecto 596. Sinceramente espero que cuando nuestro invitado pueda conocer verdaderamente a nuestro pueblo, se establecerá una base sólida sobre la que considerar los problemas que nos separan. A finales de 1959 se relaja temporalmente la tensión de la Guerra Fría cuando Khrushchev es invitado a visitar los Estados Unidos por el presidente Eisenhower. Poco después, Khrushchev visita China. Pero el frío saludo de Mao refleja el rápido deterioro de las relaciones entre ambos países. Y justo 2 años después de aprobar la colaboración con el proyecto atómico chino, la Unión Soviética cancela sus ayudas. Chu, el primer ministro, dijo: el Comité Central lo ha discutido. Y dijimos: si ellos no nos ayudan, empezaremos desde cero. Tenemos que esforzarnos en ser autosuficientes. Chan Nung-kwan había estudiado ingeniería metalúrgica en la Universidad Estadounidense de Yale antes de volver a China en 1955. A principios de 1960 recibe una orden secreta de traslado a Pekín. El general Li Chue le da la bienvenida en persona. El general Li Chue me dijo sonriendo: no hay nada de malo en su traslado. Es que en China nadie ha estudiado la bomba atómica. Durante este periodo, bajo la dirección de Deng Qianshan, sigue avanzando el diseño teórico de la bomba atómica, que incluye un experimento para resolver el complejo problema de la detonación. 105 expertos en investigación científica y tecnológica, entre ellos Chan Nung-kwan, se reúnen en Pekín. Chan será el director del proyecto de detonación. Después de la explosión de estos detonadores, la carga principal interior se activa y se produce la detonación. La onda causada por la detonación empuja o comprime los materiales metálicos o nucleares que hay en el interior para que puedan alcanzar instantáneamente el punto crítico o supercrítico y desencadenar así la fisión nuclear. A principios de 1960 se elige este lugar junto a la Gran Muralla, al norte de Pekín, para realizar la primera prueba física del detonador de la bomba atómica. El equipo acelera su ritmo de trabajo al conocer en febrero que Francia se ha convertido en el 4º miembro del Club Atómico, tras realizar un ensayo nuclear en el desierto del Sáhara. La prueba del detonador se efectúa en secreto, en condiciones extremadamente difíciles. Pero trabajando sin descanso, el equipo realiza el experimento con éxito y en el plazo previsto. Los expertos soviéticos comienzan a irse, lo que hace aumentar las probabilidades de que el programa atómico se paralice. Expertos extranjeros predicen que tardarán al menos 20 años en conseguirlo. Pero Mao declara: debemos tener la determinación de desarrollar tecnologías altamente sofisticadas. Tal vez sea mejor que Khrushchev no quiera ayudarnos, porque nos sería muy difícil pagar esa deuda. En Pekín da comienzo una nueva fase de traslados para cubrir con técnicos chinos los puestos de los expertos soviéticos. Y ahora cuentan con una figura de gran valor: el brillante científico espacial Chen Shui-sen, expulsado de Estados Unidos bajo la sospecha de ser comunista. Gracias a él, los chinos consiguen lanzar su primer misil estratégico, tan solo unos meses después de que los últimos expertos soviéticos hayan abandonado China. Mientras tanto,
La gran mayoría de la población está viviendo un periodo de privaciones sin precedentes. Grandes inundaciones han destruido las cosechas, causando millones de víctimas. Y lo peor está por llegar. Las tormentas dan paso a una larga sequía que extiende la hambruna por todo el país. La situación empieza a mejorar en 1963, pero se calcula que para entonces ya han muerto entre 14 y 30 millones de chinos. El embargo comercial de Estados Unidos y el deterioro de las relaciones con la Unión Soviética agravan una situación que ya era catastrófica. Ajeno al sufrimiento del pueblo, el proyecto atómico chino sigue avanzando. Su equipo logra ir resolviendo con gran tenacidad los grandes problemas teóricos y prácticos que la partida de los expertos soviéticos había dejado sin respuesta. Mientras tanto, en el mundo exterior, las dos grandes potencias se acercan peligrosamente a un conflicto nuclear, cuando los soviéticos estacionan misiles balísticos en la isla de Cuba, muy cerca del territorio estadounidense. Será la política de esta nación considerar el lanzamiento de cualquier misil nuclear desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos que exigirá una plena respuesta de represalia. Mientras el mundo entero deja escapar un suspiro de alivio al resolverse la crisis, los chinos continúan avanzando en silencio hacia su objetivo nuclear. Después de 3 años de construcción, el Centro de Desarrollo de Armas Nucleares Base 221 está casi terminado. Dentro del recinto hay diferentes complejos. Lo que ocurre en su interior y en los refugios excavados bajo tierra es alto secreto. Un auténtico ejército de investigadores, científicos y trabajadores especializados llega a la base. Para la mayoría de ellos, todo lo que ocurre aquí es un misterio. Tan solo saben que se está trabajando en algún tipo de arma. En lo referente a los empleados, había 2 grados de conocimiento muy distintos, según el nivel en que se encontraran. El grupo de los que estaban arriba era muy diferente al grupo de los empleados. Ellos sabían lo que estaban haciendo y qué objetivos tenían que alcanzar. Los empleados normales solo sabían que estaban trabajando en un arma muy misteriosa, pero no sabían nada de ella. Yo empecé a enfadarme. Podéis mantenerlo en secreto, pero no puedo trabajar sin saber el volumen de lo que estoy procesando. Tú eres el jefe, pero cuanto más proceso, más grande es. Esto no está bien. Sí, todo era muy confidencial. Dentro de la base 221 se aplican estrictas medidas de seguridad y confidencialidad. Todas las entradas están fuertemente vigiladas. En el interior, la seguridad también es absoluta. En la fabricación de una bomba atómica se debe implementar un diseño teórico preciso en el procesamiento de cada una de las partes. Y no puede producirse ni el más insignificante error. El trabajo es muy complicado para los trabajadores de la base. Muchos detalles de la tecnología nuclear aún siguen sin resolver y plantean grandes problemas en la preparación del primer ensayo. Todas estas dudas van siendo resueltas paso a paso por el equipo de Lu Ming,
pionero en mediciones de pruebas nucleares en China. Su prioridad actual es adquirir unos detectores ópticos de alta sensibilidad conocidos como fotomultiplicadores. Comprarlos era un gran problema, porque no nos los iban a vender si se enteraban de que los clientes éramos nosotros. Así que los compramos a través de amigos chinos y de otras nacionalidades. Los fotomultiplicadores traídos en secreto resuelven los problemas más urgentes del experimento. Pero China sigue sin poder fabricar algunos de los sistemas e instrumentos de precisión necesarios para las pruebas nucleares. Mientras los técnicos del Instituto de Investigación intentan encontrar el equipo necesario, la construcción de la base para el ensayo nuclear avanza rápidamente. La estación de control principal, las subestaciones y otras instalaciones de medición avanzan a toda velocidad. En los ensayos nucleares de otros países, las explosiones han tenido lugar en una torre, en el aire o bajo el mar o la tierra. En China se abre el debate sobre cuál debe ser el método utilizado en la primera prueba. Los soviéticos habían defendido el lanzamiento con paracaídas, pero algunos expertos chinos piensan que los datos obtenidos serían insuficientes. Finalmente se decide detonar la bomba en una torre, lo que permitirá extraer numerosas conclusiones de una sola vez. A principios de 1964, más de 33.000 toneladas de equipo y materiales y miles de elegidos para participar en la prueba llegan a la base del futuro ensayo. La detonación será controlada remotamente, lo que requiere el tendido de miles de metros de cables de telemetría. La preparación lleva 3 meses, trabajando sobre docenas de kilómetros de tierra dura como la roca. Las durísimas condiciones naturales del desierto de Gobi dificultan enormemente la construcción de las instalaciones. El seco aire del desierto también afecta al funcionamiento de los instrumentos y el equipo. Surgían problemas aquí y allá. Los dispositivos electrónicos no estaban adaptados al clima, era demasiado seco. Los condensadores se abrían y dejaban de funcionar, así que teníamos que arreglarlos día tras día. Garantizar el buen funcionamiento del equipo es todo un desafío. Los técnicos tienen que improvisar. Pero nadie sabe con seguridad si todo funcionará normalmente en el momento preciso. Finalmente, los problemas del sistema de control y del resto de los instrumentos quedan resueltos. En mayo de 1964, el uranio enriquecido esencial está preparado. Un mes después se realiza la primera prueba preliminar en la base 221. Primero vimos una luz. Aquella luz no era muy roja. Al principio nos pareció más bien un poco rosa. Yo nunca había visto una nube en forma de hongo tan grande. Después, aquella enorme nube se fue elevando gradualmente. Y aunque estaba muy lejos, se veía inmensa. El éxito del ensayo preliminar significa que por fin se puede empezar el montaje de la bomba atómica. Cuando se detone, los científicos tendrán que estudiar minuciosamente los efectos de la explosión para refinar el arma. Un batallón de defensa química llega a la base para comenzar su entrenamiento. Durante el verano,
Lop-Nur es un inmenso horno, con temperaturas que superan ampliamente los 40 grados centígrados. El aire es asfixiante. Las máscaras son estancas y el equipo de protección pesa 2 kilos. El entrenamiento militar con este equipo de defensa química es una dura prueba de fuerza y resistencia. Cuando los soldados se quitan el traje protector, de su interior escurre más de 1 litro de sudor. Es verdad, aquellos trajes eran como un horno. Yo llegué a perder 5 kilos de tanto sudar. Durante las prácticas algunos se mareaban, pero no podías vomitar. No podías quitarte la máscara aunque estuvieras mareado o tuvieras náuseas, porque si lo hacías en la zona contaminada morirías. Algunos vomitaban dentro de la máscara y tenían que volver a tragar su vómito, pero ningún soldado abandonó. Para mantener la moral y para su posterior uso propagandístico, se organizan espectáculos. Y actividades deportivas. El entrenamiento de la Unidad de Defensa Química continúa hasta finales de agosto de 1964. Para entonces ya hay en la base más de 5.000 personas que participarán en la prueba nuclear. Había venido gente de todo el país, algunos para hacer pruebas. Unos traían monos, otros traían perros y otros traían conejos o ratones. Vino gente del departamento de cereales, de vestuario y de otros departamentos industriales. Y traían todos los bienes necesarios para la vida diaria. Iban a investigar cómo les afectaba la radiación nuclear a diferentes distancias, en qué circunstancias era seguro utilizarlos y en qué circunstancias y a qué distancias no era seguro. Todo aquello resultaría muy útil. Decenas de kilómetros de tiendas de campaña se levantan dentro de la base, que permanece cerrada mientras se espera la orden para proceder. Ni siquiera el director de investigación, el general Li Chue, puede abandonar su puesto. Cuando falleció mi madre, ni siquiera yo pude salir para despedirme de ella. En 1964 me anunciaron que había fallecido y solo pude decir: por favor, organicen el funeral en mi nombre. La lealtad al Estado y el amor filial no siempre son compatibles. No. A principios de octubre, la bomba atómica y otros equipos esenciales son transportados en helicóptero al lugar de la prueba. Empezamos a evacuar a la gente a zonas seguras hacia el 14 de octubre. Dado que era la primera prueba, no sabíamos a cuántas toneladas de TNT equivaldría la explosión, ni cuál sería el alcance destructivo de la onda expansiva.
Así que evacuamos a todo el mundo a zonas seguras, a más de 50 kilómetros a la redonda. La noche del día 14, todo está preparado. El primer ministro, Zhou Enlai, ordena efectuar la prueba 2 días después. En la madrugada del 16 de octubre se montan los detonadores y los últimos miembros del equipo se retiran a la estación de observación principal, situada a 60 kilómetros. Desde la estación más avanzada, el equipo que entrará en la zona de peligro tras la detonación se somete a las últimas comprobaciones de seguridad. Poco antes de las 3, muy cerca de la hora de la verdad, la máxima autoridad de la prueba, el general Aiping, llama a Zhou Enlai. Pekín mantiene la línea abierta. La nube en forma de hongo muestra a los observadores y al mundo entero que el sueño de Mao se ha hecho realidad. Tras más de un siglo de humillaciones por parte de potencias extranjeras, China posee ahora un arma disuasoria que debería garantizar su soberanía para siempre. El general Aiping informa al primer ministro de inmediato, pero dado lo mucho que hay en juego, este pide más información. El equipo de defensa química se adentra en la zona contaminada. Su tarea consistirá en recuperar los animales y objetos colocados cerca del lugar de la explosión. Nunca se ha calculado cuántas personas pudieron morir o sufrir secuelas irreparables como consecuencia de esta acción, o en las zonas circundantes. Pero al igual que en pruebas anteriores realizadas por otras potencias nucleares, su número debió ser significativo. A su regreso, los miembros del equipo son recibidos como héroes. Aquella misma noche, Zhou Enlai asiste a un espectáculo y allí anuncia a la nación el éxito de la prueba. La noticia provoca una reacción masiva de exaltado orgullo nacional.
Apenas 6 meses después, los chinos realizan una segunda prueba. Esta vez se concentran en maniobras militares para evaluar su capacidad de defensa en un entorno postnuclear. Mao siempre ha mantenido que son los pueblos, y no las armas, los que ganan las guerras. Y estas maniobras están concebidas para demostrarlo. Tampoco en este caso hay cifras oficiales sobre el precio pagado en sufrimiento y vidas humanas. Un año más tarde, China atraviesa un periodo de gran inestabilidad política. La revolución cultural, que durará 10 años, transforma dramáticamente su sociedad. Las ideas del presidente Mao se convierten en el campo de batalla por el control de China. Al mismo tiempo, en Lop Nur se realiza un tercer ensayo. El mundo observa con preocupación que el ingenio incluye elementos termonucleares. Por varias razones, incluidas las propagandísticas, esta prueba se concentra en los efectos de un desastre nuclear en animales y cultivos. Algunos perros son expuestos a la explosión, mientras que otros son protegidos de la onda expansiva. Estos son relativamente afortunados. Estos no tienen tanta suerte. También se estudia la supervivencia de las gallinas y si éstas continúan poniendo huevos. Y semillas expuestas a la detonación son sembradas y vigiladas. Los resultados se examinan y publicitan. Los observadores extranjeros, aunque impresionados por las pruebas, insinúan que China tiene la bala, pero no el fusil para dispararla. Sin embargo, una vez más, subestiman a los chinos, ya que estos, apenas 2 años después de la prueba inicial, consiguen lanzar un misil nuclear y detonar con éxito una cabeza de 20 kilotones a casi 1000 kilómetros del punto de lanzamiento. El tiempo apremia a los líderes chinos. En el norte aumenta la tensión con la Unión Soviética. Y los Estados Unidos se están involucrando en una escalada bélica que castigará a sus vecinos meridionales, Vietnam, Laos y Camboya, durante la próxima década. En junio de 1967, China culmina sus aspiraciones nucleares al probar con éxito un artefacto termonuclear auténtico, una bomba de hidrógeno. Además de su valor estratégico como arma disuasoria, Mao utiliza el programa de armamento nuclear para reforzar la confianza del pueblo chino en la nación y en su liderazgo. Con el tiempo, la nueva realidad originada por la posesión china de armas nucleares será un factor clave
para garantizarle un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el reconocimiento mundial como superpotencia emergente en el siglo XXI. En los años siguientes, China continúa efectuando pruebas de bombas atómicas y de hidrógeno. Y tras un total de 45 detonaciones, suspende finalmente su programa de ensayos nucleares en julio de 1996. Para los científicos chinos ha sido un viaje extraordinario que aún no ha terminado. La tecnología de misiles desarrollada por el programa nuclear impulsa hoy un ambicioso programa de vuelos espaciales tripulados, diseñado para llevar a los chinos a la Luna y más allá. La bomba nuclear china.